Hermanos en Cristo Jesús, demos con sumo gozo inicio a este culto de adoración y para ello, hermanos, les pido, según la palabra de Dios, dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Amén. Vamos a continuación con el preludio, hermanos, a cargo de nuestra hermana ministro en música Enriqueta Hernández Santamaría, para que nos acompañe, hermana, en este momento de una oración en silencio en su lugar, hermanos. Ya. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo número 9. Vamos a dar la lectura en concierto, hermanos. Salmo número 9. La palabra de Dios dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque Él demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen.
Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue ensalzado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Amén. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Gracias por esta bendita oportunidad, Señor, rogándote y suplicándote, Padre, que nuestros oídos y nuestro razonamiento estén prestos a escuchar, a comprender lo que escuchemos en la predicación del día de hoy y ponerlo en la práctica en nuestro día a día, Señor. Bendice a nuestro predicador, que es el pastor presbítero Jesús Vallarta Jiménez, Señor, el que dará la predicación del día de hoy. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 140, Venid fieles todos, himno 140.
lectura devocional, hermanos, la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, y vamos a dar lectura a los versículos 37 al 44. Capítulo 7, versículos 37 al 44. Vamos a hacer la lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén. Es el momento de la oración de intercesión, hermanos, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto pues estar juntos como iglesia para adorar a Dios. Ese es el objetivo que tenemos, ¿verdad? Asistir al templo, adorar al Señor de una manera pública. Y bueno, damos gracias a Dios porque estamos los que estamos presentes. Les damos la bienvenida a todos. Y bueno, vamos a orar por las peticiones, por las necesidades que tenemos. Lo hacemos de una manera general. Y bueno, vamos a orar por los enfermos, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien les siga fortaleciendo a cada uno de los que están en cama, en algún hospital, en sus casas, que tienen alguna enfermedad, algún familiar que tengamos que esté enfermo. Vamos a ponerlo también en oración para que el Señor en su voluntad desee sanarlo. Por la economía también de las iglesias, no solamente de Getsemaní, sino de toda la iglesia en el mundo, que Dios siga proveyendo a las familias lo necesario. Y por la economía, así como lo comentamos, por la economía, por la salud, por los hermanos que también han tenido alguna pérdida en estos días. El día de ayer falleció el hermano José Luis Barrios, tenemos ya conocimiento de esto, ¿verdad? Y el día de hoy pues salen también hacia el panteón bueno, ya hasta ahora está saliendo los hermanos, y vamos a orar por sus hijas, por sus dos hijas y por sus nietos, que el Señor les siga fortaleciendo a cada uno de ellos, y también a todos aquellos que han tenido alguna pérdida en ese tiempo. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien les dé fortaleza. Bueno, yo dirijo la oración en voz alta, hermanos. Si usted desea orar en silencio, también lo puede hacer en su lugar, de pie, de rodillas, sentado, como usted guste. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, en este templo, para bendecir tu nombre, Señor. Creemos, Padre, que tú eres el único digno de adoración, por eso es que nosotros venimos para presentarnos delante de ti, Señor, como ofrendas vivas, santas, agradables para ti. Deseamos que sea así recibido por ti, Señor, nuestra actividad en el culto público, y te pedimos por los pecados, Señor, que cometemos, de pensamientos, Señor, de intenciones, de palabras. Te pedimos perdón por cada uno de ellos, porque hemos faltado, Señor, hemos sido quizá negligentes, Señor, en algunas situaciones, y te pedimos perdón sobre todo por las ofensas que hacemos a ti, Señor. Te rogamos que la sangre de Jesús, que está fresca, Señor, como hace 2000 años, limpie los pecados, Señor, que cometemos nosotros, y también que tu Espíritu Santo nos siga ayudando para caminar por donde tú deseas que andemos en esta vida cristiana, Señor. Oramos, Padre, por cada uno de los enfermos que se encuentran en sus casas, Señor, en los hospitales.
te pedimos que tú les fortalezcas en sus cuerpos, Señor. Padre, te pedimos también que la fe que ellos tienen, que tú les has permitido adquirir a través de la palabra y de tu Espíritu Santo, que sea muy fuerte, Señor, para que ellos continúen su vida cristiana, soportando, Señor, los dolores físicos que el cuerpo presenta con las enfermedades. Padre, también te pedimos por las familias de los enfermos, te pedimos que tú les fortalezcas también en paciencia, Señor, en calma, en que sus cuerpos también descansen, Señor, que tengan la economía suficiente, Señor, para poder sufragar estos gastos que implica tener un enfermo en casa, Señor, o en el hospital. Te damos gracias porque tú nos das un trabajo, Señor, a cada uno de nosotros, y te agradecemos también por aquellas personas, Señor, que buscan uno. Te pedimos que tú abras las puertas, Señor, de los empleos, de las empresas, para que tú puedas dar esa fuente, Señor, de ingresos a cada uno de los hogares. Te damos las gracias porque tú suples cada una de las necesidades que tenemos nosotros, y te pedimos por la economía de las familias de la iglesia, Señor, que tú siempre suplas, que haya en nuestras mesas, en nuestra alacena, lo necesario, Señor, solamente para que podamos alimentarnos, Señor. Te pedimos también, Señor, por cada una de las familias, Señor, también que tú nos sigas ayudando a hablar el Evangelio, sobre todo, Señor, y que continuemos en nuestra iglesia, Señor, trabajando como tú permites que lo hagamos. Padre, también te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas bendiciendo a cada una de las familias que han perdido una pérdida, Señor. Padre, ponemos en tus manos a la familia del hermano José Luis Barrios, que tú llamaste a tu presencia, Señor. Ponemos en tus manos a sus hijas para que tú les bendigas, las fortalezcas, y que ellas también puedan siempre estar fortalecidas por tu palabra, Señor. Son mujeres que han oído el Evangelio, Señor, que el hermano José Luis las condujo, Señor, hacia la iglesia, y te pedimos que el conocimiento que ellas tengan de ti, de tu palabra, Señor, que sea lo suficiente para que ellas puedan adquirir una fe bien consolidada, Señor. Oramos también por cada uno de los hermanos, Señor, por el hermano Roberto Gómez, que también perdió a su señora madre, Señor, por el hermano Efrén Aro, por la pérdida del pastor Efrén, y por cada uno de los hermanos que han tenido una pérdida, Señor, que tú les estés consolando. Te damos las gracias porque nos permites orar a ti, Señor. Creemos que la oración no es la que hace los cambios, Señor, pero nos deleitamos orando, Padre, porque sabemos que tú cumples siempre tus decretos y tu misericordia está siempre con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Así que nosotros, Señor, como iglesia, como tu pueblo, nos venimos delante de hoy, Señor, presentamos nuestras necesidades, el agradecimiento que tenemos hacia ti, Señor, confiando siempre en que tú nos guías en nuestro camino. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 122, que se titula En los campos se ha escuchado.
Hermanos, es el momento de ofrendar a nuestro Dios y dice la palabra de Dios en Malaquías 3: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le pido a nuestros hermanos que pasen a los lugares. En tanto, aprovechamos para dar avisos, hermanos. Se les recuerda que el próximo viernes a las 6 de la tarde habrá el servicio de fin de año, hermanos. Se les invita a participar en esta actividad para que contemos con su presencia, hermanos. Puestos de pie, hermanos, vamos a dar gracias. Señor y Padre nuestro, una vez más aquí, tus hijos reunidos, aportan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre y bendice también al hermano que por causas ajenas a su voluntad no pudo ofrendarte, Señor. Bendice al administrador de estas ofrendas, rogándote todo esto, bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a dar lectura, hermanos, a continuación al texto bíblico base del mensaje del día de hoy, que lo encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 5. Vamos a dar lectura a todo el capítulo, hermanos. Lo vamos a hacer de manera alternada. Miqueas 5. La palabra de Dios dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Haré
también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Con ira, furor, haré venganza en naciones que no obedecieron. Amén. A continuación, hermanos, vamos a escuchar la predicación de la palabra de labios de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. El título se llama La Encarnación de Cristo. Pues vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor, te pedimos por tu palabra que la bendigas a nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo nos diga las formas en cómo debemos aplicar a las actividades que hacemos cotidianamente a nuestra vida, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la encarnación. De hecho, el título se llama La Encarnación de Cristo, el título del mensaje, La Encarnación de Cristo. Bueno, ya hablamos acerca del nacimiento de Jesús, ya hablamos el día viernes, ¿verdad?, acerca de ello. También hace 8 días el hermano Efrén Aro también nos predicaba acerca de la Navidad, el significado verdadero de la Navidad. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del tema, porque estamos en el tiempo de hacerlo, y la iglesia, pues, se regocija la iglesia de hablar estos temas, de escuchar los temas, y sobre todo recordar cómo es que Dios tuvo misericordia de nosotros, del mundo entero, y los que le buscamos, los que le hallamos a Él, o dicho de otra forma, Dios nos encuentra a nosotros, y en ese agradecimiento, pues la iglesia siempre le adora, ¿verdad? Bueno, estamos en el tema de Miqueas. Es un tema que en los evangelios se va a considerar, es un texto que los evangelistas, sobre todo Mateo, ¿verdad?, lo decíamos también el viernes. Mateo es muy preciso en que las escrituras del Antiguo Testamento obviamente se cumplan con el nacimiento, con el ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Mateo es muy preciso, ¿verdad?, en citar textos como Miqueas, en donde encontramos este panorama que nos deja ver el Señor a todos nosotros ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, con el libro de Miqueas. Bueno, ¿cuál es el contexto histórico? Me parece que es importante que lo conozcamos de una manera muy resumida. El contexto en el cual escribe el profeta Miqueas es que Israel está dividido en dos reinos, ¿verdad? Conocemos la historia, la parte norte y la parte sur. Y entonces el Señor permite que un imperio muy poderoso, el imperio asirio, entre a gobernar a estas dos ciudades, principalmente a la parte norte, donde se encontraban las 10 tribus de Israel. Entra Siria a esta parte, que se conocía como Israel, la capital era Samaria, y el Señor permite, ¿verdad?, que el imperio asirio entre y destruya toda la ciudad, etcétera, para que el pueblo pueda volverse al Señor. Esa es la intención. Dios no hace estas situaciones en donde permite que los imperios, no solamente el asirio, sino varios imperios, entren hacia Jerusalén, hacia Israel, y los dominen, los tomen cautivos y los lleven a otros lugares. No es porque el Señor haya desatendido las consecuencias del pecado, pues son estos, ¿verdad?, de la desobediencia. Y sobre todo el Señor, en su misericordia, Él permite también que pasen todas estas situaciones, que los imperios gobiernan a Israel, para que más adelante Él muestre su poder. El Señor muestre su misericordia, su poder y el control sobre todo el mundo, y más sobre los enemigos de la iglesia. Así que el profeta Miqueas escribe aproximadamente 750 años antes del nacimiento de Cristo. Más o menos es contemporáneo de los profetas Amós, del profeta Isaías. Son contemporáneos, ¿verdad? Y cada uno de ellos profetizaba en diferentes reinos.
Vemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, versículo 1, si usted lo quiere ver, ahí nos menciona, ¿verdad?, que los reyes que gobernaron en el tiempo que estamos hablando, o sea, Miqueas profetizó en el tiempo de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, que nos menciona el primer libro de los Reyes, en el versículo 1. Este hombre, Acaz, uno de los reyes de Israel, en el tiempo de él fue cuando vino la deportación de las 10 tribus de Israel, de la parte norte, y los llevan presos hacia el imperio asirio, ¿verdad? Y bueno, los reyes que ya mencionamos, Jotam, Acaz y Ezequías, gobernaron de una manera tibia, es decir, no eran fuertes, no eran reyes que se imponían ante los asirios, ante cualquier invasor, y eran reyes que permitían dar tributo, ¿verdad? O sea, que daban tributo a los imperios cuando eso la escritura no lo permitía, ¿verdad? La escritura no le permitía a Israel hacer tratos, convenios con los diferentes pueblos y naciones paganas. Entonces, Miqueas trabaja en este tiempo, ¿verdad? Miqueas está profetizando en un tiempo de mucha turbulencia, en un tiempo que el pueblo se encuentra desanimado, que el pueblo se encuentra invadido, hay una falta de fe dentro de la iglesia. Estoy hablando del tiempo de Ezequías, ¿verdad? Y entonces Miqueas es cuando él predica en este tiempo turbulento que tiene la iglesia. Y el Señor entonces, si leemos no solamente el capítulo 5, sino todo todo el libro de Miqueas, nos damos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 1, ahí mismo de Miqueas, usted le puede dar vuelta ahí unas hojitas, vea en el capítulo 1, versículo 3 al 7, encontramos, para que no leamos todo el texto y sea muy largo el tiempo, encontramos en esos versículos, capítulo 1, versículo 3 al 7, la venida de Jehová contra Israel y Judá. Es decir, el Señor permite, como ya lo comenté, permite que los asirios, en este caso, tomen, ¿verdad?, a la iglesia en un castigo que el Señor tiene para ellos. Entonces, se mira en estos primeros 7 versículos del capítulo 1 la venida del Señor contra este pueblo de Israel, que ya está dividido en Israel y Judá. En el capítulo 2 de Miqueas, el profeta denuncia los males sociales en los reinos, es decir, había mucha injusticia social, los ricos abusaban de los pobres, sobre todo los principales que estaban en el palacio, los reyes, aprovechaban de la situación, etcétera, y el profeta Miqueas ve esa situación y él denuncia los abusos sociales que se encuentran dentro de su tiempo, dentro del tiempo que él está profetizando. Más adelante, en el capítulo 3, específicamente el versículo 2, habla de los regidores, ¿verdad?, que aborrecen lo bueno y lo malo, y de profetas que hacen errar al pueblo. En el versículo 5, dice el capítulo 3, versículo 5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Es decir, Miqueas está viendo toda la situación de desigualdad que se encuentra en la iglesia, en todo el pueblo. Recordemos que todo el pueblo de Israel, todo un país, toda una nación, era la iglesia, ¿verdad? Bueno, el profeta está denunciando todos estos males que van en contra de la palabra del Señor. La palabra del Señor, lo que nos dice, ¿verdad?, lo que les habló a estos reyes en el Pentateuco, era que ellos como iglesia tenían que atender a las viudas, a los pobres, a los desamparados, etcétera, para mostrar la misericordia que también Dios había mostrado hacia el pueblo de Israel. Así que el pueblo no está haciendo, ¿verdad?, lo que Dios desea. Podemos decir que tiene que ver todo esto con la encarnación de Cristo, ¿verdad?, que es el tema. Tiene que ver mucho, ¿verdad?, porque nos deja ver el Antiguo Testamento, pues sombras de lo que venía que pasar más adelante, ¿verdad? Esto, lo que está ocurriendo en el tiempo de Miqueas, es algo que ha ocurrido a través de toda la historia de la iglesia,
y que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús se encarnó en un hombre, o cuando Dios se encarnó en un hombre, mejor dicho, y se le dio el nombre de Jesús, Salvador del mundo, también había las situaciones que nos está contando el profeta Miqueas. Pero no obstante, ¿verdad?, en medio de todos los problemas que habían en Israel, el profeta Miqueas predijo que vendrían tiempos cuando la lealtad y la paz serían restauradas. Si leemos todo el capítulo 4, de eso habla, ¿verdad? No lo vamos a leer, que es muy largo, pero usted lo puede leer con calma en su casa, o ahorita le puede dar una leidita, y eso es lo que habla el capítulo 4. Habla acerca de que vendrían tiempos cuando el Señor tendría que reparar, tendría que hacer una reparación, ¿verdad? Cuando la lealtad y la paz tendrían una restauración final por el Señor. Entonces, viendo este contexto del capítulo 1 hasta el capítulo 4, entonces entramos en el capítulo 5, en donde encontramos 3 formas de poder dividir este capítulo 5, que fue el que ya leímos, y donde vamos a basar nuestro mensaje, ¿verdad? Y en el capítulo 5, las 3 divisiones las encontramos de la siguiente forma: del versículo 1 al versículo 6, vemos la humillación y exaltación de la dinastía davídica. Posteriormente, la segunda reflexión que podemos ver en el capítulo 5, la encontramos en el versículo 7 al 9, en donde nos muestra el profeta Miqueas que hay un remanente fiel de la iglesia de Israel, como siempre lo ha habido. Un remanente, un pequeño grupo que no se contamina, ¿verdad?, con todas las prácticas sociales, con toda la idolatría, con todas las injusticias sociales que hay en el tiempo de Miqueas, sino es un grupo, un remanente fiel al Señor, que siempre se mantiene orando, como los profetas, ¿verdad?, en el tiempo de Elías, cuando Elías está y le dice al Señor: Señor, yo no he doblado la rodilla ante los Baales, ni ante los dioses ni ante Acera, etcétera, no los he doblado, Señor, yo me he mantenido fiel. Y el Señor le responde: no eres el único, Elías. Allá en Israel hay 7,000 hombres, 7,000 profetas que tampoco han doblado las rodillas y se han mantenido fieles. Es decir, el remanente fiel, el grupo fiel del que el Señor siempre ha tenido a través de toda la historia de la iglesia, es muy importante y es muy necesario, ¿verdad? Porque es gracias al poder del Señor, claro que sí, que Él hace todo. Él no necesitaría de nosotros, ¿verdad?, para que la gente se convirtiera, pero el Señor, en su benevolencia, Él permite que la iglesia, que nosotros también hablemos del Evangelio, y esto es uno de los puntos centrales de la encarnación de Cristo. El Señor se encarna, ¿verdad?, viene a vivir en un mundo pecador como el nuestro, y ahora nosotros como cristianos somos los responsables de hablar esta palabra, de hablar el Evangelio en todas partes. Bueno, entonces en los versículos del 1 al 6, como ya dijimos, encontramos esta humillación y la exaltación de la dinastía davídica. Y esto mismo ocurre, ¿verdad? Cuando viene el Señor Jesucristo, nos dice la carta a los Filipenses que el Señor Jesús no se aferró a cosa alguna a estar en su trono celestial, sino que Él se despojó de todo lo que tenía, bajó a este mundo, se encarnó en un hombre, etc. Y eso se conoce como la humillación de Cristo. Esa es una frase que se usa, ¿verdad?, en la doctrina para designar esta encarnación. El hecho de que Dios Todopoderoso esté en su trono y deje el trono de gracia, de poder, para estar en un mundo pecador, eso es una humillación. No que el Señor Jesús haya sido humillado, ¿verdad? Y no, sino entendámoslo de esta manera: cómo es que un Dios se hace carne. Eso se conoce como la humillación. Lo mismo que pasó en el tiempo de Miqueas, la dinastía davídica, que de ahí desciende Jesús. Ese es el linaje de Jesús. También sufrió también en el tiempo de Miqueas una humillación. Los reyes, Acaz, los que ya mencionamos, todos estos reyes fueron humillados ante el poder del asirio. Pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, también los exalta, ¿verdad? Como a Cristo lo exaltó. Vemos a Cristo después de la humillación, que Él es
tiene el nacimiento, tiene un ministerio de 3 años y medio, va a la cruz del Calvario, muere por nosotros y el Señor lo lleva hasta lo sumo, lo exalta, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos que después de los 40 días, cuando el Señor estuvo en la tierra restituyendo a sus apóstoles y Él sube a los cielos, nos cuenta el libro de los Hechos que los apóstoles se miraban unos a otros perplejos y no querían que se fuera y miraban a los cielos y unos ángeles aparecieron. No se preocupen, les decían a los apóstoles, no se preocupen, este hombre que así como lo ven que está subiendo, que está siendo exaltado, obviamente en otras palabras, ¿verdad?, de Lucas, asimismo será también, Él vendrá por segunda vez y estará con ustedes, etcétera. Entonces, esto es la exaltación de Cristo. Y miramos entonces cómo tanto a Cristo como a los reyes de la dinastía de David son humillados y a la vez exaltados, ¿verdad? En los primeros 6 versículos no miramos una exaltación, pero más adelante es que en los últimos versículos vemos cómo es que el Señor en su gracia y en su misericordia Él purifica a un pueblo, ¿verdad?, de la idolatría y de la guerra. Así que esa encarnación es importante para nosotros. Nos dice el versículo 1 del capítulo 5: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Esta frase, nos han sitiado, ¿verdad?, o a lo que alude es a una humillación. El imperio los rodea, sitia la ciudad, los encierra, los deja sin agua, sin comida. Bueno, es la intención, para que ellos mueran, ¿verdad? Entonces esa es una humillación. Y este versículo, el versículo 1, habla de una época muy difícil, una época de provocación moral y una época en donde había una depravación espiritual. Entonces este era el motivo, ¿verdad?, por el cual el Señor enviaba a sus siervos a profetizar para un verdadero arrepentimiento. Esta es la gracia que tiene el Señor, este es el favor inmerecido, esa es la gracia, ¿verdad? La palabra gracia significa favor inmerecido, o tiene que ver con esto, con un favor inmerecido. ¿Cuál es el favor inmerecido que Dios nos dio a nosotros? La salvación. Nosotros no merecíamos la salvación, nadie merecía la salvación, hermanos, pero en su gracia, en su amor, el Señor nos da esta redención a nosotros. Y también vemos aquí cómo es que Dios permite esta redención para el pueblo de Israel. Y es el motivo por el cual entonces el Señor permite que vaya Miqueas y todos los profetas a hablar el Evangelio. Ese es el propósito por el cual el Señor quiere que la iglesia en estos días siga predicando el Evangelio, porque la gracia de Dios no ha terminado. El amor de Dios no termina. La gracia es tan grande del Señor que Él desea que todos vengan a Él. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean alcanzados y que encuentren en la cruz del Calvario una salvación eterna. Entonces vemos a los profetas hablar del Evangelio por la gracia de Dios, porque Dios desea, ¿verdad?, que el mundo tenga esta transformación. Este versículo también habla de la humillación del rey, así como le ocurrió al rey Sedequías, ¿verdad? Más adelante en la historia de los reyes de Israel, si usted lee el segundo libro de los Reyes, el capítulo 25, versículos 6 al 7, ahí encontramos, ¿verdad?, que el rey Sedequías, que fue un hombre también pues no conforme a los ojos de Dios, los enemigos del rey degollaron a sus hijos delante de él. Tomaron a sus hijos y delante del rey degollaron a sus hijos, les cortaron la cabeza, les quitaron la vida. Y esto lleva, ¿verdad?, al rey Sedequías a tener una confrontación consigo mismo y a tratar de buscar este arrepentimiento que el Señor le estaba demandando. Llevan cautivo a todo su pueblo, a todo el pueblo, le sacan los ojos a sus hijos, al rey Sedequías le sacan los ojos, matan a sus hijos, o sea, una tragedia fuerte, ¿verdad? Y esto lo vemos, ¿verdad?, a consecuencia
de una desobediencia tremenda hacia el Señor por parte de los reyes, de los principales. Los reyes eran hombres que su principal labor era gobernar al pueblo, y gobernar en el sentido es cuidar al pueblo, cuidar, atender al pueblo en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces el versículo 1 que estamos leyendo del capítulo 5 prepara el camino para el versículo 2, donde el profeta Miqueas comenzará a predicar la redención de Judá. Así que la lectura, o nuestra lectura del versículo 2, es una lectura esperanzada. Lea lo que dice el versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Son palabras de esperanza. Las palabras que mencionan ahí, Belén y Efrata. Belén lo que significa es casa de pan, y la palabra Efrata lo que significa es fructífero. Entonces estos nombres, tanto Belén como Efrata, dan una imagen muy diferente al versículo anterior. El versículo anterior, el primero, es un versículo negativo, difícil para la iglesia, pero el versículo 2 da esperanza, mucha esperanza para la iglesia, sobre todo en el tiempo de Miqueas, ¿verdad? Pero también para nosotros, claro que sí, nos da esperanza. Y también nos conecta, ¿verdad?, con el rey David, el más grande rey de Israel. Dice el versículo 2 que Belén es pequeña para estar entre las familias de Judá. Y sí, ciertamente Belén era una ciudad pequeña, muy pequeña, a diferencia de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad grandísima, la más importante, donde se encontraba el templo, el Sanedrín. El templo estaba en una ciudad elevada, en una parte elevada, tenía que subir escalinatas, mucho poder. Jerusalén reflejaba el poder, y Belén no, muy insignificante. Entonces, a diferencia de Jerusalén, Belén era prácticamente nada, ¿verdad? Pero nos damos cuenta aquí entonces que el Señor muestra su preferencia por los humildes y sin mucha importancia, en lugar de los grandes y de los poderosos. El Señor no quiso, no deseó porque Jesús naciera en Jerusalén. Hubiera sido para el ojo humano muy impactante, ¿verdad?, que Jesús hubiera nacido cerca de Jerusalén o en Jerusalén, y que allí tuviera una casa, etcétera, que fuera un hombre muy poderoso. Pero Dios no quiso de esa manera. Dios deseó que el Salvador naciera en un humilde pesebre, en un lugar donde había animalitos, donde había pastores, donde no había ejército, donde no había reyes, donde no estaba el palacio de Herodes, sino en un lugar muy insignificante. Y bueno, los ejemplos más significativos que encontramos en la Escritura, uno de los más significativos fue la vida de David, ¿verdad? Conocemos la historia, cómo es que llega el profeta con Isaí, con el padre de David, y le dice que uno de sus hijos tiene que ser consagrado, tiene que ser ungido como rey. Y le presenta a todos sus hijos, y pues ninguno, todos eran altos, güeros, guapos, chinos y ojos azules, y no ninguno. Y hasta que estaba ahí David cuidando a las ovejitas, oliendo a chivo, etcétera, él era el rey. Así que el ojo humano ve cosas que no son, ¿verdad?, para Dios. Dios ve el corazón, y Dios ve las intenciones, y Dios ve quién es aquella persona, quién es aquella familia, quién es aquella tribu, aquella nación que Dios quiere elegir, ¿verdad? Y en el caso de Miqueas, en el caso del Señor Jesús, de los evangelios, vemos que el Señor prefirió esta humildad, ¿verdad?, a lo poderoso. No estamos diciendo tampoco, ¿verdad?, que la Biblia está en contra de la gente que tiene dinero. No hablamos de eso, ¿verdad? Pero estamos viendo estos ejemplos bíblicos de que el Señor tiene más, se empeña en escoger a gente como el corazón del rey David y del Señor Jesús, ¿verdad? Que bueno, obviamente él como ser humano fue un hombre humilde. Entonces,
El versículo 2 nos dice, ¿verdad?, que los orígenes de este regidor se remontan a tiempos inmemorables. Estoy hablando del regidor que va a gobernar por siempre. Voy a leer otra vez el versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y esto nos remonta obviamente, ¿verdad?, a Génesis capítulo 49, el versículo 8 al 12, en donde vemos las palabras de Jacob con sus hijos. Tiene a todos sus hijos alrededor, a Rubén, Simeón, Judá, Leví, todos ellos, ¿verdad? José, Benjamín, todos ellos. Y a cada uno comienza Jacob a profetizar acerca de ellos, qué van a hacer más adelante. Y llega el turno de Judá, el cuarto de sus hijos, y le dice: de ti, Judá, saldrá, tú eres de cachorro de león, de ti saldrá el regidor verdadero, hasta que venga Silo, usa una palabra, ¿verdad?, aludiendo a Jesucristo, al verdadero Salvador. Así que David tiene un linaje importante, ¿verdad?, porque tanto el rey David como el Señor Jesús vienen de la tribu de Judá. Y son palabras entonces que nos hacen recordar que Silo, a quien menciona Jacob en el capítulo 49 de Génesis, es el verdadero regidor, el verdadero rey, el único rey que existe aquí en el mundo entero. Así que encontramos estas verdades muy ciertas y muy precisas para nosotros, para la iglesia, en todos los tiempos, en donde nos hacen pensar, ¿verdad?, acerca de una encarnación, de la encarnación de Dios en un hombre. Dice el versículo 4, y él estará, ¿quién? El Señor, ¿verdad? Silo, el regidor. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Así que surgirá un verdadero rey para pastorearlos con el poder del Señor, dice el versículo 4. Y no solamente los va a pastorear con poder, sino que el resultado de ese pastoreo con poder es que el pueblo, la iglesia, vivirán seguros. Vivirá segura la iglesia. Cuando repetimos el Salmo 23, no solamente es repetirlo y ya, no, sino que el Señor dice el salmista, ¿verdad?, Jehová es mi pastor. El salmista no dice Jehová es nuestro pastor. El salmista no dice Jehová es pastor del mundo, Jehová es pastor de la iglesia. No, el salmista es muy inclusivo y él dice: Jehová es mi pastor, es mi pastor. Y él me pastorea, y él me cuida, y él me ama, y él me da paz. Y eso es lo importante, ¿verdad?, que la iglesia misma estemos completamente seguros que sí, el Señor es nuestro pastor, el Señor es mi pastor. Vamos a tener decesos familiares que nos van a doler mucho en el alma, hermanos, claro que sí. Muchos sabemos que es perder a nuestros padres, que es estar huérfanos, sin un padre físico. Sin embargo, el Señor nos pastorea y nos da la fuerza para continuar adelante, porque somos su iglesia, somos el remanente que el Señor ha escogido. Y eso es la gracia de Dios. Eso es el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros, para con su iglesia. Entonces, el versículo 5, ¿verdad?, es lo que nos dice el versículo 5: y será nuestra paz. ¿Quién será nuestra paz? ¿Quién? ¿El consistorio, el sínodo, el presbiterio, el pastor, el anciano, el diácono, su papá, su mamá? No. El Señor Jesús es aquel que será nuestra paz. Y el apóstol Pablo lo repite, ¿verdad?, muy bien en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Solamente a través de Jesús podemos tener esta paz para con Dios. Solamente a través de Jesús. No hay absolutamente nada que nos pueda traer y dar la paz que nos da el Señor Jesucristo. Y será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, el pueblo del Señor, ¿verdad? Bueno, entonces
Este versículo 6 nos dice, ¿verdad?, que si el enemigo nos asedia, el regidor, el Señor, nos rescatará. Y devastarán la tierra, dice el versículo 6 de Miqueas, que estamos leyendo, capítulo 5, y devastará la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos liberará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Entonces, hermanos, del versículo 1 al versículo 6, vemos, ¿verdad?, cómo es que el Señor permite que haya una humillación y exaltación de la dinastía davídica. Y en los versículos del 7 al 9 encontramos nuestro siguiente punto, o nuestra siguiente idea, en donde vemos el remanente fiel de Israel. Dice el versículo 7, dice: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Que el escritor escribe refinado, escribe bonito, es un poeta. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, dice el profeta. Dice que será como un rocío. Así como los que conocemos el campo, yo creo que todos hemos ido al campo, ¿no? O vivimos en el campo, crecimos en el campo, y miramos cómo en las mañanas cae un rocío así muy bonito, ¿verdad? Ahí en Xochimilco, en los sembradíos de romero, por ejemplo, ¿verdad? El romero, que es muy sabroso. Cae un rocío así espléndido en las chinampas y se ve muy refrescante. Y realmente refresca, ¿verdad?, a las plantas, a lo que está abajo en la tierra sembrado. Así es el cristiano, así es el remanente fiel. Como un rocío fresco les llega a los oídos de los pecadores cuando escuchan el Evangelio a través de los labios de las personas que lo hablan, que lo transmiten. ¿Es importante hablar el Evangelio? Sí. Sí es importante que hablemos el Evangelio. A veces nos da pena, nos da flojera, no queremos, etcétera, pero es algo que el Señor nos insta a que hagamos, hablar el Evangelio. Entonces, ese remanente, ¿verdad?, es muy necesario para la vida de la iglesia. Claro que sí, es muy necesario. Entonces, como los judíos en el tiempo de Miqueas, ellos fueron una gran influencia para los prosélitos, es decir, para aquellos que deseaban convertirse al judaísmo. Los judíos del tiempo de Miqueas y de otros tiempos eran como ese rocío, les hablaban del Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Pues lo que ya estaba escrito, ¿verdad?, hasta Miqueas, que era por lo menos el Pentateuco, uno que otro libro histórico. Ese es el Evangelio. Cuando Pablo llega a las ciudades y les dice: yo les vine a predicar el Evangelio, él obviamente no les está predicando Mateo, Marcos, Lucas, Corintios, Gálatas, Apocalipsis, no, porque aún no, apenas están escribiendo. Pablo se refiere al Evangelio, a todo el Antiguo Testamento. Así que los judíos tuvieron mucha influencia en el mundo antiguo, ¿verdad? Ellos, a través de hablar la palabra, la gente se convertía, obviamente por el poder del Señor. Así también el cristiano, ¿verdad?, sobre el mundo pecador, tiene esa tarea de hablar el Evangelio. Dice el versículo 8, ¿verdad?, que el remanente será como un león. Dice: asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. ¿Se acuerda en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5? No, perdón, el capítulo 5 no. El capítulo 6 de Apocalipsis, que nos habla de los sellos, de los 7 sellos, ¿verdad? En el primer sello nos dice Juan que él vio cómo es que iba un jinete en un caballo blanco y tenía victoria sobre el mundo. Ese jinete blanco que nos habla Apocalipsis en el versículo 6 no es Cristo. Cristo se presenta en un caballo blanco hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. En el capítulo 6 de Apocalipsis, lo que está diciendo Juan, o lo que está viendo ese caballo blanco, es el Evangelio.
y el que monta el caballo blanco es la iglesia, o es el Señor, ¿verdad? El Señor, no Cristo literalmente, sino la iglesia, el predicador, pues. Entonces, el caballo blanco, dice el capítulo 6 de Apocalipsis, que sale para vencer. Y es eso, el Evangelio vence al mundo. Entonces, esas imágenes, tanto de Juan, tanto de Mateo y de Miqueas, nos hace ver que la Biblia es una unidad de pensamiento y nos hace mirar cómo es que de Génesis a Apocalipsis corre por una línea, ¿verdad? Toda la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos entonces algo importante, que el Evangelio es lo que vence al mundo. Y es importante que nosotros prediquemos este Evangelio. Jesús fue lo que hizo con la encarnación. Todo esto que estamos hablando, quizá no he hablado mucho, no he mencionado mucho la encarnación de Cristo. Lo vuelvo a decir, ya lo hablamos el viernes y también hace 8 días. ¿Tiene que ver mucho la encarnación de Cristo? Claro que sí, porque este texto de Miqueas es un adelanto, como decíamos al principio, de lo que iba a venir posteriormente. Es un adelanto de Juan 1:14, ¿verdad? Que es cuando el Señor se encarna, cuando Dios se encarna en un hombre. Y a través de esa encarnación, todo el resultado que tiene la encarnación, que es que la iglesia tiene que hablar del Evangelio, tiene que hablar de Jesucristo. Bueno, estamos diciendo, ¿verdad?, que el remanente será como un león que en medio de los adversarios, etcétera. Y es así como se presenta muchas veces el Evangelio. Cuando se predica de la palabra del Señor, a veces se predica en medio de gentes que desean destruir al predicador. No hablo de la iglesia, sino del mundo, ¿verdad? Bueno, a veces también en las iglesias, pero no es el tema. La gente cuando escucha el Evangelio, la gente que no conoce del Evangelio, y cuando escucha a un predicador, inmediatamente son los adversarios. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que este remanente será como un león en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva. Y así es, cuando predicamos el Evangelio estamos expuestos a eso, ¿verdad?, a que nos insulten, a que nos digan muchas cosas, etcétera. Isaías capítulo 66, versículo 16 dice: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Es decir, con el Evangelio es como el Señor juzga, ¿verdad?, a todas las naciones. El Evangelio tiene 2 efectos, nada más tiene 2. O las personas aman a Dios y se voltean a Dios y siguen a Dios y adoran al Señor, o lo aborrecen completamente. No hay otra. La gente del mundo que no conoce la palabra, cuando escucha el Evangelio, o aborrece a Dios, aborrece el Evangelio, se burla del Evangelio, quizás se pueda burlar en su desesperación, ¿verdad?, de que no pudo encontrar a Dios, de que él no pudo encontrar lo que otra gente sí ha encontrado, y quizá en esa desesperación él se burla de Dios. Ese es el efecto que hace el Evangelio. Y el efecto positivo es que la gente escucha y se convierte a Dios y lo ama y cambia su vida. Es necesario que escuchemos el Evangelio y más que lo prediquemos, ¿verdad? Así que el cristiano, hermano, debe pelear la batalla, ganar almas para el Señor. Dice un comentario, ¿verdad? Bueno, no comentario, un comentario de John MacArthur, que él dice que cuando su papá estaba por morir, su papá también era un pastor, un evangelista, y que cuando su papá estaba a punto de morir, estaba en el hospital y estaba ya agonizando el hermano, y las últimas palabras que decía el padre de John MacArthur, decía: uno más, ayúdame, Señor, uno más, quiero ganar uno más para ti, Señor, quiero ganar un alma más para ti. Y eso lo repetía el pastor: uno más, Señor, uno más. Quizá estaba ya entrando en una muerte, ¿verdad? Y es lo que decía. Él deseaba seguir predicando el Evangelio para ganar almas. Hay mucha gente que no conoce el Evangelio. Mucha gente. ¿Son buenos los grupos de células entre hermanos? Claro que sí, ¿no? Nos edificamos. Son muy buenos, claro que sí. Pero es todo un conjunto de cosas. Y es importante que prediquemos el Evangelio. ¿Hace cuánto que no le predicamos a alguien de la palabra? Cuando conocimos del Evangelio, usted recuerde,
cuando tuvo su primer amor por el Señor. No queríamos hablarle a todo el mundo. Todos queríamos que todos supieran que éramos cristianos. Y a veces se enfría la iglesia, ¿verdad? Y ya no queremos hablar de la palabra por diversas razones. La Escritura nos dice, hermanos, que hablemos el Evangelio. Esa es una enmienda que tenemos como iglesia, predicar de la palabra del Señor. Finalmente, en los versículos del 10 al 15, vemos cómo el Señor purifica, ¿verdad?, a su pueblo de la idolatría y de las guerras, del corazón bélico que ellos tenían. Era un pueblo muy bélico, les gustaba pelear, hacer guerra, a veces entre ellos, entre tribus, ¿verdad?, a veces contra otras tribus. Bueno, el Señor hace una purificación de un pueblo idólatra y bélico. Versículo del 10 al 15. Dice el versículo número 10: acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. ¿Por qué dice esto? Porque el Señor en Deuteronomio, ¿verdad?, había prohibido que el pueblo de Israel tuviera relaciones, que hiciera pactos con otros pueblos. Dios había prohibido en el Antiguo Testamento que Israel no comprara armamentos a Egipto, que no comprara caballos a Egipto. Y ellos desobedecían, ¿verdad? Entonces, en el versículo 10, ¿verdad?, dice: exterminaré tu caballería, dice el Señor, exterminaré tu caballería. Y ahí usted puede ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16, que a Israel se le había prohibido usar caballería y comprar carros en Egipto. El Señor no quería que confiaran en fuerzas humanas, sino solamente en Él. Y el salmista lo sabe, ¿verdad? Porque el salmista escribió después de Deuteronomio, obviamente. Y el salmista dice en el capítulo 20 de los Salmos, versículo 7: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Esas son las palabras de un hombre que es cristiano, que es la iglesia, aunque Cristo no había nacido, ¿verdad?, antes de los Salmos, pero era un hombre cristiano, un hombre que sabía de la palabra, y él confía en Jehová antes que en cualquier hombre. Versículo 11 dice: haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas fortificadas para la guerra. Y dice Jeremías en el capítulo 49, versículo 31: levantaos, subid a una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que no tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Y en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, la situación, como lo decíamos al principio, la situación del tiempo de Miqueas era parecida al pueblo de Israel. Por eso es que estas palabras o los capítulos de Miqueas para los oídos de los hombres del tiempo de Jesús debieron haber sido un bálsamo, porque ellos sabían de la misericordia del Señor, conocían que Dios 750 años atrás había hablado a un pueblo que estaba en una situación parecida en la cual se encontraban ahora los israelitas en el tiempo de Jesús. Así que la encarnación de Jesús, el verdadero Rey, es muy necesaria para que tengamos paz. Ya lo vimos, ¿verdad?, que únicamente quien da la paz es Dios. Bueno, la encarnación del Mesías, la encarnación de Silo, del regidor verdadero, es muy necesaria para que tengamos la paz. La gente necesita paz en sus vidas. La gente está buscando paz, tranquilidad para sí misma, y a veces la buscamos en partes que no debemos buscarlo. Nos ofrece el mundo muchas cosas que nos distraen de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que vivamos en la memoria que Dios vivió en un hombre como nosotros, sin pecado alguno,
y que ahora nosotros tenemos esta gran enmienda y trabajo de hablar del Evangelio. Hermanos, las bancas, las sillas de las iglesias a veces están vacías. Hay muchos lugares, simplemente aquí en nuestra iglesia. Tenemos muchas gentes que, hermanos, que son visitas, ¿verdad? Gracias a Dios que nos visitan y síganos visitando, hermanos. Cuando gusten visitarnos, visítenos. Pero somos muy poquitos dentro de la iglesia. Y quizá el Señor desea, ¿verdad?, que nuestra iglesia se llene, no solamente para que presumamos, ¿verdad?, que tenemos tanta membresía en nuestra iglesia, sino para que hablemos realmente la palabra del Señor y dentro de nuestra iglesia prevalezca siempre la armonía. Eso es necesario, hermanos. Que la armonía, la paz esté dentro de nuestra iglesia, y esa paz la da solamente el Señor, solamente Dios. Ya vino Jesús, vino hace 2000 años a vivir en un hombre. Y ahora lo que nosotros tenemos solamente es tener ese recuerdo en nuestra mente, en nuestro corazón, y hablar siempre del Señor, de la palabra, para que la gente pueda tener esa tranquilidad, esa paz que anhela y que busca dentro de sus corazones. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar este tiempo de mensaje con una oración. Si usted gusta ponerse en pie, por favor, para también que recibamos la bendición del Señor al final. Padre, te damos las gracias, nuevamente gracias porque nos permites recordar, Señor, lo que nos has enseñado en tu Escritura. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú sigas teniendo misericordia para con tu iglesia y que nos permita, Señor, siempre recordar esta encarnación de Jesús, Señor, como algo sumamente importante para nosotros, en el cual debemos siempre como cristianos considerarlo y saber que estamos enviados, Señor, a este mundo para predicar el Evangelio. Te rogamos que tú nos ayudes, que nos des palabras, Señor, que pongas a personas a las cuales podamos hablarles de tu palabra, Señor, y que las gentes puedan ser transformados solamente por tu poder, por tu gracia, Señor. Te agradecemos porque en tu plan de salvación tú has escogido que tu iglesia sea la portadora del Evangelio. Tú has permitido que tu iglesia, Señor, sea de cualquier nacionalidad, condición, situación política, social, Señor, sea quien hable de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos des siempre los ánimos suficientes para que sigamos hablando del Evangelio, y aquellos hogares que han abierto sus puertas, Señor, para que se predique el Evangelio a la gente nueva, dales también palabras, Señor. Oramos, Señor, por los estudios que se han realizado, que tienen los hermanos en sus casas, Señor, por todas las gentes que han llegado, que son nuevas. Te pedimos que tú obres en sus vidas para que tú puedas transformarlos, Señor, y puedan conocerte a ti y tengan la paz que solamente tú nos ofreces. Te lo pedimos, Señor, porque confiamos en tu gracia y en tu misericordia que es eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Sí, hermanos, se les recuerda que el próximo viernes a las 6 de la tarde será el culto de fin de año. Es bueno dar gracias a Dios de todas las bendiciones que recibimos a lo largo de este año que está por concluir. Vamos a despedirnos de nuestra casa de oración con la doxología 136, que se titula Ve, di en las montañas.